¿Qué tal? Buenas noches hermanos, buenas noches amigos, todos los que hoy me están acompañando en nuestras lecturas diarias, en nuestros devocionales en el libro de Santiago. Hoy arrancamos en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 del libro de Santiago. Espero pueda ser hoy de muchísima bendición lo que vamos a estar hablando en este día. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Con el versículo 1, hermanos míos, Santiago sí nos está introduciendo un nuevo tema para nosotros los creyentes. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad, él va a introducir el tema de la lengua. Para Santiago, este tema de la lengua es un tema muy, muy importante, ya que algo que vas a notar en estos 5 capítulos es que en cada uno de los capítulos Santiago va a hacer mención al tema de la lengua. Entonces, si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto, lo que estamos viendo y algunos versículos que veremos más adelante, te vas a dar cuenta de la importancia que para Santiago tiene la lengua. Y con lengua nos referimos a nuestro hablar, a las palabras que usamos o que decimos, ¿sí? Lo que hacemos con nuestra boca. Entonces, él comienza, ¿sí?, en el versículo 1:19, que ya lo habíamos leído. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Acá tenemos la primera mención al tema de las lenguas. La segunda vez que Santiago va a hacer referencia al tema de las lenguas lo tienes en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Nuevamente Santiago va a hablar. Aquellos que se creen religiosos, aquellos que creen que son los que, o sea, habíamos hablado de religioso, hablábamos de liturgia, de la celebración del culto, ¿sí? Pero no refrena su lengua. Nuevamente hace mención al tema de la lengua. Capítulo 2, versículo 12. Así hablad. Hablamos de esto creo que antes de ayer. ¿Sí? Entonces él menciona esto. Así debe ser nuestro hablar. Bien, entonces luego aparece acá en el capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua, y empieza a hablar de que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sí? Entonces, luego vas a ver en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. La vuelve a mencionar. En el capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis. Murmurar es un pecado que cometemos
mayormente. Murmurar tiene que ver con hablar mal de otro cuando no está, ¿sí? Entonces, la murmuración es un pecado que hacemos con nuestra habla, con nuestras palabras, es hablar mal de alguien, ¿sí? Y luego menciona en el capítulo 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, te das cuenta que para Santiago el tema del hablar, el tema de la lengua del creyente es un tema muy importante. En cada uno de los capítulos él hace mención al habla. ¿Sí? Entonces es tan importante para Santiago que él ahora, no solo en cada capítulo, sino que en este capítulo 3 le va a dedicar unos 12 versículos acerca de este tema, ¿sí? Aunque hablan todos los capítulos, ahora en el capítulo 3 se centra específicamente en el tema del habla. Ahora, si bien, a breve resumen, un tema principal que domina el tema de Santiago es el tema de la madurez del cristiano. Sí, varias veces vas a notar la palabra perfecto, completo, hablando de alguien maduro. Y hemos visto en el capítulo 1 que el creyente maduro es paciente en las pruebas. ¿Sí? En el versículo 19 en adelante, el creyente maduro, ¿sí?, practica la palabra de Dios, ¿sí? Pero algo que vas a ver acá en el capítulo 3 es que el creyente que es maduro controla su lengua, ¿sí? Controla su lengua. Si estamos madurando, estamos creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestra obediencia a Él. Una de las evidencias que va a manifestar eso es nuestro hablar, la manera como hablamos. El creyente, creo yo, su hablar debe ser un hablar diferente al vocabulario o al hablar de las gentes del mundo. ¿Por qué el creyente no dice malas palabras? ¿Por qué el creyente no se burla de la gente menospreciándolas? ¿Por qué no insultamos? ¿Por qué no contestamos mal o peleamos verbalmente? O sea, creemos que nuestro hablar debemos reflejar a Cristo. Entonces, la Biblia nos enseña a controlar nuestra lengua. Hace muchísimos años, hoy recordaba uno de los primeros libros que tenía en casa, me acuerdo que había comprado, creo que mi mamá o mi hermano, creo que mi hermano Martín fue que compró. Entonces fue El Auxiliar Bíblico Portavoz, un libro que hace poquito lo pude conseguir en PDF y es un lindo libro. Y justamente en el estudio de Santiago, lo recuerdo vívidamente porque di un estudio de eso, recuerdo, y contaba la historia de un rey que pidió a uno de sus, no recuerdo quién, a una persona le pidió que le trajera de un animal, de un cerdo, la parte más importante, sí, una parte buena de ese animal y una parte mala de ese animal, y el hombre le trajo la lengua, ¿sí? Entonces, por un lado la lengua puede ser un buen instrumento, pero por el otro lado puede ser un mal instrumento. Por un lado con la lengua podemos ser de bendición a otros, pero por otro lado con la lengua podemos ser de destrucción y causar mucho daño a la vida de otros. Entonces, para Santiago, el tema de la lengua es muy, muy importante. Algo que me llamó la atención hoy en mi lectura, en mis devocionales, que honestamente le dediqué bastante tiempo porque me llamó mucho la atención, creo que hay un tema que domina en cada uno de estos versículos acerca de la lengua. O sea, ¿qué es lo que Santiago nos quiere enseñar a los creyentes acerca de la lengua? Y creo que si hay algo que él nos quiere enseñar y que vendría a ser el tema central de este capítulo y de estos versículos, es el tema de controlar la lengua. Vuelvo a repetir, creo yo, ¿sí?, que el tema central es el de controlar la lengua, ¿sí? ¿Cómo puedo controlar mi lengua? Porque Santiago va a dar varias palabras que hacen referencia a un tema de control, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, él va a decir, en el versículo 2, va a utilizar la palabra refrenar, ¿sí? Capaz también de refrenar todo su cuerpo, dice al final,
¿sí? Usa este término, este verbo, refrenar, ¿sí? Que tiene que ver con la rienda, ¿sí? Cuando uno cuando uno está montando un caballo, ¿sí? Entonces tiene que ver, se refiere a eso, ¿sí? Luego utiliza, de esa misma palabra refrenar, viene en el versículo 3 la siguiente palabra, freno, que se refiere al freno de los caballos, donde el que lo monta, el jinete, puede controlar al animal. Sin eso, el animal, fíjate que cuando lo doman, aprenden a ponerle freno al animal para que el animal pueda hacer caso, si pueda hacer caso a la guía del jinete. Entonces, si yo quiero doblar para un lado, tiro de la cuerda, el freno aprieta la lengua del caballo y para donde sientes, para el lado que él tiene que ir. Pero tenemos el freno. Luego menciona el verbo, dice dirigimos, ¿sí? Está hablando de dirección. Luego menciona en el versículo 4 las palabras gobernadas, habla de gobernar, ¿sí? Y así él va mencionando, ¿sí? Otras que anoté en el versículo 7 y 8 utiliza las palabras doma, domada, ¿sí? Domar. Luego utiliza otra palabra de donde viene refrenar, pero es otra palabra que es también refrenado, ¿sí? Y constantemente estas palabras nos dan la idea de controlar, de dirigir, ¿sí? Entonces creo que el tema central que Santiago quiere desarrollar para nosotros los creyentes es el tema de controlar nuestra lengua. O sea, algo que evidencia a muchas personas es su hablar, ¿sí? Dice, la manera en que hablas dice mucho de ti. Dice mucho de lo que hay en tu corazón, de lo que está dando vueltas en tu mente. ¿Sí? Honestamente, en el mero hablar, ¿sí? En el simple hablar en la calle, todo, se manejan muchos los insultos, los malos tratos, el desprecio, la burla y un montón de un hablar más despectivo, un hablar, mucha maldad se ve también en el hablar mediante las amenazas, los pleitos, las cosas que la gente se dice. Entonces el creyente tiene que marcar una diferencia, ¿sí? El creyente debe reflejar un hablar con amabilidad, ¿sí? Debemos reflejar amor en nuestras palabras, ¿sí? Entonces buenos tratos. Entonces creo que la manera en que el creyente habla tiene que marcar una diferencia al hablar de la gente del mundo, ¿sí? La gente que no cree en Dios. Entonces Santiago va a tocar este tema, ¿sí? Ahora, en el versículo 1, cuando habla de este tema, él se va a dirigir a un grupo especial de personas y él dice, hermanos míos. Ya sabemos que se está refiriendo a los creyentes. Dice, hermanos míos. Y acá nos da una advertencia negativa. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sí? Entonces, él se involucra, dice, sabiendo que recibiremos, ¿sí? Yo dije recibiréis, recibiremos, o sea, él se está incluyendo porque él es un maestro, Santiago. Él fue uno de los maestros, uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén junto con el apóstol Pedro y Juan. El apóstol Pablo reconoció que Santiago, ¿sí? Jacobo eran uno de esos pilares, formaba parte del cuerpo, por así decir, de maestros, de predicadores, de enseñadores de la palabra. Entonces, Santiago hace una advertencia negativa, no os hagáis maestros muchos de vosotros, o sea, y me llama la atención esto, ¿sabes? Mucha gente piensa que ser pastor es estar simplemente arriba, ¿sí? Detrás de un cajón de madera, o un púlpito o cualquier otra cosa y simplemente pararse y hablar una, dos, tres veces a la semana de repente y en algunas actividades capaz especiales que quieran hacer. Mucha gente cree que es simplemente eso y hablar, y en realidad no, es una parte del ministerio, pero el ministerio es amplio y aunque es nuestra parte fundamental predicar y enseñar la Biblia, Santiago da una advertencia a los predicadores, para nosotros los pastores, creo que es una también para aquellos que ejercen rol de enseñanza, un maestro de escuela dominical de nuestros tiempos, un hermano que de repente está discipulando y está enseñando a otros, dice, no os hagáis maestros. O sea, el hecho de ser maestro, si te gusta enseñar, esto no significa también que te vas a meter
apresuradamente a un ministerio pastoral, ¿sí? A un ministerio de enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la palabra de Dios no es un juego, ¿sabes? Yo en mi adolescencia era uno de esos. Yo creía, sí, que cuando iba a la iglesia, o sea, apenas entendía la Biblia porque recién estaba empezando a leerla. Entonces yo miraba a mis pastores que enseñaban la palabra de Dios y honestamente me gustaba escuchar, me gustaba tomar mis notas, iba con mi Biblia. Entonces me gustaba y siempre me decía, me gustaría un día poder llegar a eso, poder enseñarles a otros la Biblia, poder entenderla para que otros la puedan entender. Pero yo pensaba que era eso hasta que me fui interiorizando, estudiando y metiendo en la iglesia y me di cuenta que en realidad eso es solo una parte de todo el ministerio que se desarrolla, ¿sí? Entonces, en una iglesia. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios es un tema muy fundamental. No se hagan maestros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una advertencia, sabiendo, conociendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sabes? La Biblia nos advierte en los postreros tiempos de falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que van a enseñar la palabra de Dios, van a usar la palabra de Dios para negociar con tu fe y sacar provecho de la fe, ¿sí? Y personas que toman a la ligera la palabra de Dios, que no es un juego. Por eso pensaba en unos textos que estaba meditando hoy. Y en primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le enseña a Timoteo los requisitos por los cuales uno debe aspirar al ministerio pastoral, a un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si deseas algún día ser pastor y predicar la palabra de Dios, estás deseando algo bueno, estás queriendo algo que es lindo, pero es necesario, dice. Es necesario que, y acá da los requisitos del pastor, del obispo, que sea irreprensible, marido de una mujer, ¿sí? Sobrio, prudente, decoroso, y acá menciona algo, dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. Honestamente quedaría desacreditado, ¿sí? Si el domingo me levanto en la iglesia y empiezo a predicar la palabra de Dios y cuando me despido de los hermanos, sí, se refleja cuál es verdaderamente mi hablar y saludo como la gente saluda hoy del mundo, que en vez de decir tu nombre, honestamente, muchos jóvenes manejan las malas palabras en el saludo. Chau, y las malas palabras. Y el otro le levanta la mano y lo insulta diciendo chau, nos vemos y le manda su palabrota. Pero quedaría feo en mi hablar tratar mal a los hermanos con mi forma de hablar. O sea, predico una cosa, pero yo hago otra, ¿sí? Entonces, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿sí? No es una buena regla para pastores, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que digo. ¿Por qué? Porque tengo que ser el ejemplo. Y en palabra, los que enseñamos la Biblia, somos el modelo. Tenemos que modelar la palabra. Es fácil pararnos en un púlpito, es fácil, podríamos decir, poner mi celular acá apoyado en mi libro, ¿sí? Enfocarme y decirte unas cuantas palabras y ahí los 10, los que veo conectados, ¿sí? Y que me escucharan hablar. Sería fácil, ¿sí? Pero honestamente nosotros somos llamados a modelar la palabra, a vivir lo que enseñamos. Y esto era lo que Jesús criticó mucho de la religión de su época, los fariseos, porque ellos hablaban, ellos enseñaban, pero vivían totalmente lo opuesto a lo que ellos predicaban, justificaban sus propios pecados, ¿sí? Malinterpretaban muchas leyes, ponían una carga sobre el pueblo que ni ellos llevaban. Le decían al pueblo, haz esto, y ellos no lo hacían. Y Jesús confrontó esa mentalidad. Y no debe ser así en nuestro tiempo. Nosotros debemos, mi conducta debe tener perfecta coherencia con mi hablar. Si yo te enseño algo, ¿sí? Debo reflejarlo en mi vida, debo darte ese ejemplo, debo modelarte esa enseñanza para que también sepas cómo obedecerla, cómo hacerla. Pero somos llamados a liderar y enseñar con el ejemplo. Primera de Pedro dice que debemos ser de ejemplos
a la grey. Entonces, no tendría sentido que yo te enseñe ahora, Santiago 3, sobre la lengua, cuando me paro en el púlpito a jugar y decir la Biblia significa esto y no significa eso porque no la he estudiado. Estaría pecando con mis palabras, con mi boca, enseñándote algo que el Señor no estaba diciendo. ¿Sí? O enseñarte a cómo debes hablar bien a tu esposa y yo maltrato verbalmente a mi esposa. O sea, no tendría sentido. Entonces Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Si te gusta la enseñanza de la palabra de Dios, algo que Dios pide de todos los que enseñan es apto para enseñar. Tienes que saber lo que estás hablando. ¿Sí? Y se supone que si lo sabes es porque estás estudiando el tema del cual has estudiado el tema del cual estás enseñando. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos ser obreros aprobados por Dios. Y un obrero aprobado por Dios, dice 2 Timoteo 2:15, usa bien la palabra de verdad. Interpreta bien la Biblia de tal manera que puede enseñarla bien. Entonces, no nos hagamos los maestros. Si vamos a enseñar, honestamente tenemos mayor responsabilidad. Al que mucho sabe, más se le demanda, más se le pide. ¿Sí? Entonces, tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque honestamente nosotros nos presentaremos, al igual que cada creyente, delante de Dios ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Si hemos hecho bien nuestro servicio al Señor, hemos cumplido fielmente el llamado que el Señor nos ha dado, si hemos enseñado bien la palabra de Dios. Entonces no es un juego pararse en un púlpito, en una iglesia o delante de un grupo de personas y decir la Biblia significa esto y después vivo como yo quiero, como se me canta las ganas. No tiene sentido. Mi vida, mi conducta tiene que tener coherencia con lo que hablo. Por eso Santiago nos habla, mejor escucha antes de hablar. ¿Sí? Aquel que se cree que es religioso, que solo aquel sabe que él se cree que está adorando bien a Dios, ¿sí? Pero no refrena su lengua, o sea, está equivocado. Y constantemente Santiago nos dice, así hablad y así haced. Tiene que haber una coherencia entre lo que enseño y lo que vivo. Y tristemente muchos bla, 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 pero su vida es totalmente lo contrario a lo que ellos dicen del púlpito. Entonces, la regla, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no es una buena regla. Es una regla, en realidad, hacer eso nos termina liquidando a nosotros mismos. Nos termina perjudicando en nuestro ministerio, termina perjudicando todo lo que hemos estado enseñando a otras personas, es como que lo estamos derrumbando y tirando abajo. Porque nuestra vida testifica totalmente lo contrario. Yo te digo, ama a tu prójimo y yo lo escupo, lo maltrato y le pego a mi prójimo. O sea, ¿con qué autoridad te puedo decir ama a tu prójimo? Entonces no tiene sentido. Tenemos que vivir las escrituras. ¿Te das cuenta que el creyente maduro practica la palabra, pero a la par controla su lengua? Él vive de acuerdo a la palabra de Dios y nuestro hablar va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, nuestro hablar sea sí y no. Si decís sí, es sí. Si decís no, es no. Porque si decimos otra cosa, hermano, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y cuando hablo de condenando, no estoy hablando de pérdida de salvación, pero sí pérdida de recompensas. Porque estamos faltando a nuestra palabra. ¿Sí? Entonces, es interesante que Santiago habla acerca de esto. Entonces, rápidamente, tal vez no sé si llegaré a todos, pero pretendo por lo menos desarrollar algunos. ¿Por qué es importante, sí, que controle mi lengua? ¿Por qué es importante que controle mi lengua? ¿Sabes? Para muchas personas, yo soy así, yo hablo así, si no te gusta, ya no te juntes conmigo. Esa persona simplemente tiene problemas de carácter, es una persona que no está dispuesta a cambiar y reconocer que está equivocado en las palabras que usa, que salen de su boca. Entonces, no tiene sentido, pero en lo que respecta a mí, respecta a nosotros los creyentes, es importante que controlemos nuestra lengua. ¿Por qué? Creo, en primer lugar, porque daremos cuenta a Dios. Porque daremos cuenta a Dios. Hermanos míos, no se hagan los maestros, muchos de ustedes, conociendo que que recibiremos
mayor condenación. ¿Sí? Cuanto más sabemos de la Biblia, Dios más va a demandar de nosotros porque tenemos conocimiento. Entonces Dios va a esperar más de nosotros. Entonces, cuando dice acá recibiremos mayor condenación, esta palabra condenación habla de un fallo en el tribunal, habla de dar un veredicto y es justamente es negativo, es en nuestra contra. ¿Sí? Entonces, en 2 creo que lo hemos visto ya en uno, creo que cuando hablamos de la corona de vida, lo he mencionado el texto. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, hablando a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta a Dios por cómo hemos vivido y cómo le hemos servido en el tribunal de Cristo. Entonces lo que hablo, lo que enseño, ¿sí? Es muy importante. Debo reflejarlo en mi vida. No debemos jugar a ser el pastor y competir a ver quién es el mejor pastor, a ver quién tiene el mejor sermón. No se trata de quién da el mejor sermón y quién es el mejor pastor. Se trata de enseñar bien la palabra de Dios. Se trata de dar una explicación clara y sencilla de lo que la palabra de Dios dice, de tal manera que la persona lo pueda entender y lo pueda obedecer, como se espera que nosotros lo estemos obedeciendo. ¿Sí? Entonces, creo que este es el punto. Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, daremos cuentas a Dios nosotros por cómo hemos servido, cómo hemos llevado adelante el llamado de Dios para nosotros, los que enseñamos, los que predicamos. Honestamente, muchos enseñan, el pastor vive enseñando, ¿sí? Pero hay hermanos que enseñan en la escuela dominical. Hay quienes salen a visitar y disipulan y están enseñando la palabra de Dios en casa a otras personas. O de repente estás enseñando la Biblia a tus hijos, o tienes un culto familiar y le enseñas a tu familia. Debemos tomarlo con seriedad porque lo que se está enseñando es la palabra de Dios. No importa lo que yo digo, importa lo que la palabra de Dios dice. Y lo que yo digo, ¿sí?, tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Hoy, ¿cuántas personas hay que se hacen pasar por maestros, ¿sí?, y son simplemente personas que solo juegan desde el púlpito, te dicen unas cuantas palabras y manipulan tus emociones, te dicen lo que vos querés escuchar y ya está, y así tienen su fama y así viven de tu fe, pero nunca aprendes, porque nunca te enseñan Biblia, siempre te hablan el mismo tema, siempre viven hablando de prosperidad, siempre te viven hablando de salud, de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar, es lo único que enseñan. Nunca te van a enseñar Biblia, pero a nosotros los creyentes tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, porque si hemos sido llamados por Dios a predicar su palabra, debemos enseñar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia espera de nosotros apto para enseñar. ¿Sí? Si quieres ser apto para enseñar, debo aprender a estudiar. Entonces, estudia para poder enseñar. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que alguien puede enseñar? Porque ha estudiado, lo ha vivido en su vida, por lo tanto, cuando lo enseñe, sabe de lo que está hablando. ¿Recuerdas a Esdras? Él dedicó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para obedecerla en su vida y después enseñarla al pueblo de Israel. Entonces, esa creo que es la clave. ¿Sí? No nos hagamos los maestros. ¿Sí? Yo no tengo problema en pararme en el púlpito. No, no, es la palabra de Dios. Honestamente, hasta estos días me pongo nervioso nomás para hacerte un video. Porque mi palabra. Quiero darte un mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios dice, y honestamente no es un juego, ¿sí? Porque soy consciente de que voy a dar cuenta a Dios por lo que enseño. Y si lo que enseño, cómo lo he estado viviendo en mi vida. Entonces, ¿por qué si mi lengua? Porque daremos cuenta a Dios. Bien. En segundo lugar, dice, porque todos ofendemos
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En segundo lugar, ¿por qué es importante que controle mi lengua? Bueno, dijimos, una, porque daremos cuenta a Dios. Dos, para evitar ser de tropiezo a otros. Evitar ser de tropiezo a otros. ¿Sabes? Esta palabra, ofender, y ay, volvió el internet, discúlpenme, se me está cortando la señal. Ahí está, justo en este punto. Entonces, por medio de nuestras palabras podemos ofender, podemos hacer caer a alguien. Una mala enseñanza produce una mala vida. ¿Entendido? Mala doctrina, mala enseñanza produce mala vida, produce malos hábitos. Sana enseñanza, sana conducta. Van juntos. Si te estás aprendiendo bien la Biblia, vas a vivir bien. Si estás aprendiendo mal, vas a vivir mal. Entonces, creo que el punto es, ofendemos cuando hacemos caer a alguien cuando no le estamos enseñando bien la palabra de Dios. Y hay un ejemplo en las Escrituras de alguien que enseñaba mal la Biblia y hacía pecar a la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor escribe a las 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Creo que es en la iglesia en Tiatira. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a esta iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate lo que enseña y lo que lleva a hacer al pueblo. ¿Sí? Enseña y seduce a mis siervos a fornicar, a cometer actos sexuales inmorales, ¿sí? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, ¿ves? Ella enseña, y lo que ella estaba enseñando estaba llevando al pueblo a hacer algo. Y su mala enseñanza de tolerar ciertos pecados lo llevó al pueblo a practicar ciertos pecados. Entonces no es un juego la enseñanza, porque podemos hacer tropezar a la gente, podemos hacer que la gente viva en el error. ¿Sí? Entonces, y no es así. Podemos ser de tropiezo, pero nosotros no debemos con nuestra enseñanza hacer a la gente tropezar, sino que ellos puedan conocer más a Dios, puedan crecer en su vida espiritual. Entonces, hermanos, si enseñamos mal, estamos pecando con nuestra lengua, porque estamos diciendo cosas que Dios no dice y estamos llevando a la gente a hacer cosas que la Biblia de Dios, que la palabra de Dios no dice. Entonces, porque todo ofendemos muchas veces. Ahora, Santiago profundiza más, dice: si alguno no ofende en palabras, si alguien no hace tropezar con sus palabras a otros, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Honestamente, lo que Santiago dice: si puedes controlar tu lengua, puedes controlar tu cuerpo. Observa, o sea, la lengua es algo tan pequeño, ¿sí? Pero fíjate cómo mucha gente discute, habla y luego hace conforme a lo que habla. ¿Sí? Entonces, es interesante esto, ¿sí? Un varón perfecto, un creyente maduro controla su lengua. Y si controlas tu lengua, vas a tener la facultad para controlar todo tu cuerpo. Si puedes controlar tu lengua, puedes controlar tus ojos, puedes controlar tus manos, puedes controlar muchas cosas. O sea, en el sentido de que es lo que más cuesta a muchas personas controlar. Tú puedes tener una vida impecable y justo un par de palabras tiró abajo todo lo que has construido durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, una mala enseñanza puede desacreditar a uno que ha venido enseñando bien durante mucho tiempo, y una mala enseñanza de repente lo desacredita
y ya está. ¿Sí? Es como que queda marcado. ¿Sí? Entonces, hace poco estaba viendo una noticia en internet de un famoso supuesto predicador, o sea, un chanta que se hace pasar por predicador y pastor y que siempre ha engañado y ha amenazado a la gente que los han confrontado y han descubierto su mentira, ¿sí? Ahora supuestamente se arrepiente y ahora quiere predicar sana doctrina y reta a todos los que están haciendo eso, que lo hizo él durante toda su vida, durante todo su ministerio. ¿Sí? O sea, o sea, uno no conoce las intenciones de todo, pero, o sea, a veces nos da a la duda, ¿sí? Cuánta gente es totalmente desacreditada por su mala enseñanza, ¿sí? Después cuando quieren enseñar bien, ya a uno le cuesta escuchar porque ya conoce su fama, ¿sí? De cómo ha enseñado. Entonces, porque todos ofendemos muchas veces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que enseñamos, porque podemos llevar a una persona a hacer cosas que la palabra de Dios no dice. ¿Cuánta gente usa la Biblia para justificar el pecado? ¿Cuánta gente cree eso? No, porque todo el mundo lo hace. Sí, pero no importa que todo el mundo lo haga, pero la Biblia dice, no, pero no hay un versículo en la Biblia que diga eso. ¿Sí? Y nunca han estudiado la Biblia respecto a eso, pero mucha gente trata de excusarse a través de la palabra de Dios para justificar su propio estilo pecaminoso y lo enseñan encima y llevan a otra gente a vivir en ese pecado. Acá tienes a esta mujer que enseñaba que fornicar está bien, el sexo es libre, el sexo es amor. No, pero la palabra de Dios nos dice ella. Ella enseñaba una cosa y su mala enseñanza llevó a muchos de esas iglesias a fornicar y adulterar. ¿Sí? Cuando la Biblia nos enseña que debemos ser fieles, a nosotros nos llama marido de una mujer, un hombre y una mujer para toda una vida. Cuando la Biblia enseña que el sexo es para el matrimonio, pero te das cuenta cómo mucha gente trata de usar la Biblia para justificar su propio estilo de vida pecaminoso. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos, porque podemos hacer no solo vivir nosotros en el error, sino que podemos llevar a mucha gente, a congregaciones, a vivir en ese error. Entonces, ¿por qué es importante que cuide mi lengua? ¿Sí? Daremos cuenta a Dios. No nos hagamos los maestros sabiendo que vamos a recibir mayor condenación, porque el que más sabe, el que más conoce, más se le demanda. ¿Sí? Porque sabe. Entonces tenemos que vivir el mensaje que predicamos, tenemos que modelar el evangelio, tenemos que ser aptos para enseñar. ¿Sí? Pero Pedro dice también que debemos pastorear con el ejemplo. Entonces, lo que yo digo y lo que yo hago tiene que estar en perfecta armonía. Pero en segundo lugar, ¿sí? Para evitar ser de tropiezo a otros. Debemos evitar llevar a otras personas a vivir en el error. ¿Sí? Entonces, es importante que prestemos atención a lo que enseñamos, a lo que decimos con nuestra boca, a lo que hablamos a otros. Enseñar la palabra de Dios no es un juego. Hoy muchos se paran y están enseñando la Biblia. Ahora estaba hablando con un pastor amigo, sé que me está escuchando ahí, entonces estábamos hablando y tal vez predique algo acerca de esto, cómo mucha gente está usando el tema del coronavirus para predicar que nosotros ya estamos en la tribulación, que menciona Apocalipsis, ¿sí? Y que la iglesia está pasando la tribulación, ¿sí? Y decís, tengo que tener cuidado con lo que enseño. Mala doctrina nos lleva a una mala vida, ¿sí? Y se burlan de la promesa de Dios del rapto y perjudican todas, o sea, y nos hacen perder la esperanza que teníamos en Dios y te hace creer que estás viviendo en la tribulación. Y he estado pensando tal vez en predicar algo de esto por si llega a tus oídos, como muchos utilizan la crisis para ganar tal vez fama, renombre y enseñando doctrinas que no están en las escrituras. Entonces, cuidemos nuestra lengua, cuidemos lo que enseñamos, prestemos atención a lo que estamos enseñando, a lo que le estamos diciendo a otros, porque le estamos diciendo a la palabra de Dios. Dice, yo ahora te estoy diciendo la palabra de Dios dice esto, acerca del hablar. Y me genera a mí una responsabilidad porque soy un maestro de la palabra, tengo una congregación a la cual le enseño. O sea, no es un juego, no es un chiste.
No entramos al ministerio por diversión, no entramos al ministerio por dinero, entramos porque queremos ayudar, queremos influenciar a otros, queremos que más personas conozcan de Jesucristo, queremos que más personas puedan crecer en la fe y conocer más a Dios. Por eso es importante que les enseñemos de una manera clara y sencilla la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a hacer cambio en sus vidas. Pero hay de aquellos que utilizan el ministerio de la palabra para jugar con la gente, para negociar con la fe, ¿sí? Cuyo Dios, dice el apóstol Pedro, el falso maestro, es su vientre. Ellos utilizan la Biblia, tienen apariencia de piedad, se disfrazan como buenos cristianos, pero niegan la eficacia del cristianismo, niegan. ¿Sí? Te hablan de salvación, pero ni ellos creen en la salvación, solo están para hacer mercadería de tu fe y sacar provecho. Por eso es interesante buscar y escuchar gente que te va a enseñar la Biblia y te va a enseñar a vos a leer y estudiar, interpretar la Biblia por vos mismo, para que tú mismo puedas identificar a aquellos que están en el error. Entonces, te animo, cuida tu lengua, cuidemos lo que enseñamos, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que le enseñamos a otros, ¿sí? Porque la palabra de Dios no es un juego, ¿sí? Entonces debemos predicar fielmente la palabra de Dios. Amén. Espero que pueda ser de provecho y de bendición lo de hoy. Espero el día de mañana poder compartirte, si no me equivoco, unos 4 puntitos más que me quedan. ¿Sí? Hoy solo desarrollé los primeros 2. Entonces te animo que pueda ser de provecho. ¿Sí? Aquellos que somos pastores y todos aquellos que tienen un ministerio en la iglesia y que de enseñar Biblia, ¿sí? Poder examinarnos, ¿sí? Poder estudiar las escrituras y asegurarnos bien de lo que estamos estudiando para enseñar correctamente lo que la palabra de Dios dice. No llevemos a las personas al error, llevémoslas a la verdad. Cristo es la verdad, entonces enseñemos fielmente la palabra de Dios. Amén, espero que pueda ser de provecho. Gracias nuevamente por seguirme en este día. Te espero mañana nuevamente a las 19:30 horas para continuar acerca del tema de la lengua, porque es importante que controle mi lengua. Vamos a ver unos puntos más acerca de este tema. Entonces, sin más, mañana 19:30 horas nos vemos. Saludos, gracias por tus saludos, gracias a todos los que han estado saludando desde el principio. Gracias por estar, ¿sí? Entonces, te espero el día de mañana 19:30 horas. Chao.